Quiero que abran sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Vamos a cerrar el capítulo 19. Vamos a hablar de un evento que ocurrió en Éfeso, la ciudad, lo que hoy es Turquía. Ahí estaba la ciudad de Éfeso, Asia Menor. Y tiene que ver obviamente con el apóstol Pablo y su predicación. El título del mensaje de hoy es El asombroso poder del Evangelio de Cristo. El asombroso poder del Evangelio de Cristo. Y quiero darle 3 razones que vamos a encontrar en ese párrafo del 23 al 41. Ahí está contenido lo que es el alboroto, algunos títulos de algunas Biblias hablan del alboroto, otros hablan del disturbio, pero fue realmente un evento importante en el caminar de Pablo a través de Asia. Y es el tercer alboroto que se produce, pero realmente fue de marca mayor. ¿Ok? Aquí vamos a ver algunas cosas interesantes de cómo Dios trabaja, pero que también Satanás trabaja. ¿Ok? Capítulo 19. Terminamos el capítulo 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles. 23 al 41 vamos a ver el asombroso poder del Evangelio de Cristo. El asombroso poder del Evangelio de Cristo. Todavía Cristo sigue trabajando en medio de los hombres, de las personas. Cuando hablo de hombres, hablo en forma genérica, de hombres y mujeres. Cristo sigue trabajando. Hay una canción que dice: Cristo de Nazaret está por allí. Eso es verdad. A través del Espíritu Santo está operando en la vida, en el alma de las personas, en los que no conocen el Evangelio de Cristo. El Espíritu Santo está convenciéndolo de toda verdad, y en los que conocen a Cristo, trayéndole, redarguyendo su vida, examinando su vida y exponiendo ante ellos su vida para que se cumpla la voluntad de Dios. Vamos a leer entonces los primeros versículos del 23 al 27. Ustedes me van a seguir, yo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, pero ustedes me van a seguir, pueden seguirlo con la misma Reina Valera, o sea que no tienen problema, pero quise hacerle más o menos sencillo el mensaje a través de una versión más accesible, coloquial, por decirlo así, ¿ok? Vamos a leer el versículo 23 al 27. Recuerden que estamos hablando, Pablo está en Éfeso, la ciudad de Éfeso. Hay un alboroto tremendo por la presencia de Pablo, pero más que por la presencia de Pablo, por el mensaje que Pablo está dando. ¿Okay? El capítulo, Lucas lo detalla de una manera, el párrafo, el pasaje lo declara, o lo describe, de una manera bastante interesante, bien clara, así que no tenemos por qué perdernos. Hechos capítulo 19, 23, leemos: Pero en ese tiempo hubo un gran disturbio por causa del camino, es decir, por el Evangelio. Había un hombre llamado Demetrio que trabajaba la plata, era un platero, un artesano. Él hacía de plata pequeños modelos del templo de la diosa Artemisa o Diana, como dice en la versión Reina Valera, y daba buenas ganancias a los artesanos que trabajaban con él. Demetrio organizó una reunión con ellos, con los artesanos y con otros que trabajaban el mismo oficio. Les dijo: ustedes saben que nosotros ganamos mucho dinero, pónganle atención a eso. Ustedes saben que nosotros ganamos mucho dinero con nuestro trabajo. Pero como pueden ver y oír, ese tal Pablo ha hecho cambiar la manera de pensar de muchos en Éfeso y en la región de Asia. Pablo dice que los dioses que el hombre hace no son verdaderos. Eso no solo puede quitarle importancia a nuestro trabajo, sino también hacer que acabe la fama del templo de la gran diosa Artemisa o Diana. Se corre el peligro de que se destruya la grandeza de la diosa que se adora en toda Asia y en el mundo entero. Así que, hermano, este primer párrafo tiene que ver con esto que hablamos nosotros, el poderoso mensaje, el poder del Evangelio de Cristo. Y la primera razón que yo quiero que usted pueda colocar allí en sus notas
el hermano Juan Miguel dijo que es bueno que traigan una hojita o un libro o un cuadernito para anotar los puntos y no se les olvide. Las cosas se olvidan rapidito, hermano. Puede ser la mejor comida del mundo, usted se lo olvida después a los 3 días que comió. Bueno, el primer punto es, o la primera razón es el mensaje. El asombroso poder del Evangelio de Cristo tiene que ver con el mensaje que genera conflicto. El mensaje que genera conflicto. El mensaje del Evangelio genera conflicto. Y usted dirá, bueno, ¿por qué yo voy a meterme a escuchar un mensaje que me va a generar problemas? Que me va a generar conflicto. Bueno, básicamente estamos centrados en esta historia de Éfeso, el disturbio de Éfeso. Y este mensaje realmente genera conflicto. ¿Cómo comienza Lucas diciendo? Pero en ese tiempo hubo un gran disturbio. ¿Cómo dice su versión? Hubo un alboroto. Hubo un problema que se generó. Y aquí Demetrio es claro. Dice que fue a causa de lo que Pablo predicaba. Mire, mis queridos hermanos y amigos. Usted puede estar sano. Y yo les puedo contar rápidamente, en un tiempo que viví en Colombia, que llevamos a Jeremy a vacunarle contra le iban a colocar la pentavalente, las más saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Esa vacuna que tiene 5 elementos, que es muy dolorosa y produce unos cambios fuertes. Jeremy estaba contento ese día, estaba disfrutando ese día. Mi hija y yo fuimos a llevarlo a la clínica donde se colocan las pentavalentes y todo le cambió. No hubo helado, no hubo caramelo que pudiera mitigar el dolor de la pentavalente. Y eso fue todo el día y toda la noche. Le dio fiebre, vómito, casi se desmaya, etc. Pero después de eso nos quedamos tranquilos, días después, porque sabíamos nosotros que lo que había pasado en el cuerpo de Jeremy era para bien. Cuando Cristo viene al mundo, genera conflicto. No hay forma de evitarlo. Cristo vino, y dice él en Mateo, que él no vino a traer paz, sino espada. Lo que significa que él vino a traer que la gente, cuando escuchara el mensaje, se iba a oponer a lo que venía haciendo. Esta gente, estos amigos de Éfeso, estos señores que estaban en Éfeso, estaban felices. Los efesios estaban disfrutando de lo lindo de su templo, del templo de Diana, estaban disfrutando de su vida ligera, de su vida llena de inmoralidad. Y estos plateros, estos artesanos estaban disfrutando, haciéndose ricos. Y vino Pablo a echarle a perder el negocio. La clave de este pasaje está en eso, que dice, Pablo, ese tal Pablo, ha hecho cambiar la manera de pensar de muchos en Éfeso. Y eso es lo que trae el Evangelio. Cuando el Evangelio entra a la vida de las personas, es como si hubiese entrado la pentavalente junto con la vacuna contra el COVID. Viene a ser un cambio total. Y fíjense lo que dice Lucas, y es importante lo que dice Lucas, que tiene que ver con la manera de pensar de nosotros. Pablo no cambió costumbres. Pablo no le dijo a ellos, no vayan al templo. No le dijo, dejen de adorar. Sencillamente presentó el mensaje del Evangelio, el mensaje que transforma. Y toda transformación, mi querido hermano, comienza en la mente de nosotros. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de actuar. Usted no puede hacer algo que su mente todavía no ha asimilado. Y Demetrio estaba bien claro. Demetrio estaba clarísimo. Decía, esta gente, este señor y el grupo que viene nos está cambiando la manera de pensar a muchos de los que están aquí. Y eso trae consecuencias que a nosotros no podemos permitirnos. Este mensaje que este hombre está dando está haciendo algo que nosotros tenemos que evitar y frenar, porque está cambiando la manera de pensar de la gente que aquí vive y los que vienen a adorar a Diana de los Efesios. El templo de Diana, ustedes saben, es, los que saben, las 7 maravillas del mundo. ¿Ha escuchado hablar de las 7 maravillas del mundo? ¿Alguno ha escuchado hablar de las 7 maravillas del mundo? Que levante la mano, que haya escuchado hablar de las 7 maravillas. A ver, el que levantó la mano me va a decir cuáles son las 7 maravillas. No,
Pero este Pablo sabía que ese templo de Diana en Éfeso era un templo enorme, precioso. Y que en días antes, en la antigüedad se dice que cayó un meteorito y que tenía la figura de una mujer. La figura de Diana era una figura de una mujer con mucho seno, porque ella significaba la fertilidad. Pero realmente lo que era el templo de Diana era un prostíbulo. Eso era un prostíbulo, hermano. Ahí iba la gente y habían sacerdotisas que cobraban sus servicios a los transeúntes, la gente venía a ver el templo, pero también venía a buscar servicios. Era inmoral totalmente. Y este hombre llamado Demetrio, que no tenía nada que ver con los sacerdotes que estaban en el templo, pues avispado él, ¿verdad? Comenzó, como era artesano, comenzó a hacer templos pequeños, figuras de Diana, figuras de los templos, y los vendía a granel, porque cada vez que alguien iba al templo, se llevaba su recuerdo. Si usted ha ido alguna vez fuera de Venezuela, a Estados Unidos, por decir, usted se trae generalmente una réplica de la Estatua de la Libertad chiquitica y de no sé, de otra, del Empire State, usted, y lo tiene en su casa, y cuando la gente pasa a su casa, y eso, bueno, cuando fui a Estados Unidos, y usted lo dice porque ese es el recuerdo suyo. Esos recuerdos los hacía el amigo Demetrio, pero no solamente él, sino todos. Ahora, realmente, ¿cuáles fueron las consecuencias del mensaje de Pablo? Vamos a simplificarla. Número uno, quienes recibían el mensaje de Cristo abandonaban, escuchen bien, abandonaban la adoración de la diosa Artemisa. Ese es el conflicto que se genera. Ese es el conflicto que usted generó Cristo en su vida. Lo que usted hacía ya no lo va a hacer, pero no porque se lo están imponiendo, es porque el evangelio que está entrando a su vida está transformando su vida. Es como la pentavalente, está acabando esos virus que pueden producir ¿qué enfermedad produce la pentavalente? Las vacunas, ¿recuerdan? La tifoidea, por lo menos es una de esas que combate la pentavalente. Entonces aquí se dice que el mensaje de Cristo hacía que la gente abandonara aquella lealtad a la diosa Diana. Otra cosa importante que dice que la gente transformaba era que el abandono era tan considerable, el número de personas era tan considerable que ya se hacía ver. No era que se iban 10 nada más. La ciudad de Éfeso es una ciudad grande. Y Demetrio se dio cuenta de que cada día había menos personas que iban al templo, que cada día había menos personas comprando las réplicas de los templecillos o la figura de Diana. Entonces el negocio, hermano, se le estaba yendo al piso. Estaban casi a punto de quebrar. El evangelio no es un negocio. Nadie debe ni puede vivir del evangelio. Y lo dije bien, ni debe ni puede. Aquellos que viven del evangelio, aquellos que creen hacerse ricos del evangelio, están equivocados de bando. El líder del evangelio, los padres de la iglesia primitiva fueron los más pobres que ustedes puedan conocer. El evangelio no debe dar ese tipo de riquezas. Y por eso es que el evangelio, cuando llega al corazón de estas personas en esta región, comienza a generar la quiebra económica de la ciudad. Entonces, la preocupación de Demetrio era correcta. Desde que este Pablo llegó a esta ciudad, usted se ha dado cuenta, ¿verdad?, de que hay menos gente que está asistiendo, que le está cambiando la manera de pensar con ese mensaje, y tenemos que hacer algo porque nos está arruinando. Qué cosa tan buena, hermano. Qué cosa tan buena cuando vemos esto acá. Porque el mensaje poderoso de la palabra de Dios, el mensaje de Cristo, genera conflicto.
genera conflicto en la sociedad, genera conflicto en la economía, lo vemos acá, genera conflicto en la religión, pero más aún, cuando Cristo llega a su vida, debe haber un conflicto en su vida. Pablo dice en Romanos capítulo 7, 21, así que he aprendido esta regla, dice Pablo, aunque quiero hacer el bien, el mal está conmigo. En mi interior yo estoy de acuerdo con la ley de Dios, pero veo que aunque mi mente la acepta, en mi cuerpo hay otra ley que lucha contra la ley de Dios. Esa otra ley es la ley que impone el pecado. Esa ley vive en mi cuerpo y me hace prisionero del pecado. Eso es terrible, dice él. ¿Quién me salvará de este cuerpo que me causa muerte? Dios me salvará. Le doy gracias a Él por medio de Jesucristo. Entonces, cuando el Evangelio, el poderoso Evangelio de Cristo, no solamente puede llegar a una sociedad, a una región, sino cuando llega a tu vida. Cuando llegó a mi vida, generó todos los conflictos habido y por haber. Porque una cosa era lo que yo quería hacer y otra cosa era lo que debería hacer o debía hacer. Y usted se encuentra quizás en esa lucha de Pablo. Usted no ve salida a sus conflictos. Es que yo quiero servirle a Dios. Es que yo siento que yo amo a Dios. Y hay una cosa mayor, que la Biblia dice que si usted ha hecho una decisión firme con Dios, el Espíritu Santo de Dios que está en usted le da evidencia que usted es un hijo de Dios. Y entonces usted está en una lucha. Usted veía, algunos veían pornografía, ahora le cuesta, no, es que siento que me está viendo, siento que no es lo correcto. Algunos hacían balanza imperfecta, eran aquellos que vendían verduras en las casas y tenían una balanza que en vez de pesar 1 kilo, 10 kilos, pesaba 8 kilos, pero nadie se daba cuenta. Aquí pasaba eso. Aquí llegaban los verdureros, la gente que vendía verduras, hasta que un día mi esposa dijo, dame un minuto, y sacó 1 kilo de la harina pan. Y dame 1 kilo de papa ahí. Y puso 1 kilo de papa. Y puso la harina pan y resulta que no era correcto. Entonces lo que le dijo al hombre, señor, hay que ganarse algo. Bueno, hermano querido, Dios quiere trabajar en tu vida. En tu vida. Dios vino a generar eso en tu vida. Pero quiere que tu vida se aleje de los conflictos. Y mientras tú le des más tiempo a Dios trabajando en tu mente, la gente va a decir en tu familia, la gente va a decir en tu trabajo, tus vecinos van a decir de ti lo que dijo Demetrio de Pablo. Es que desde que llegó el Evangelio en la vida de Juan, este hombre ha transformado su manera de pensar. Y solamente Dios quiere eso, que tú cambies tu manera de pensar, que tú seas transformado por el poder de Dios. Que tú todos los días vayas ante Dios para que Dios transforme tu manera de pensar. Y no vas a pensar como piensa el pastor, no piensa como tú. No vas a pensar como piensa tu papá ni tu esposo que es cristiano. Tú debes comenzar a pensar como Cristo pensó. Como dijo el apóstol Pablo, ahora tenemos la mente de Cristo. Y si tiene la mente de Cristo, tiene que pensar como Él pensó. Entonces el Evangelio genera, hermano, ¿qué genera? ¿Qué genera? Conflicto, no solamente en la sociedad, sino en todas, especialmente en nuestra vida. La segunda razón, que el Evangelio es un mensaje atacado. Realmente, el Evangelio de Cristo es un mensaje atacado. Desde el versículo 28 al 34. Vamos a leer una parte nada más para que nos alcance el tiempo. Al oír esto se pusieron furiosos, 28, y gritaban, ¡viva Diana de los Efesios, la gran diosa de los Efesios! Se llenó la ciudad de confusión. Agarraron a Gallo y Aristarco, que eran amigos de Pablo, y se lo llevaron al teatro. Pablo quiso entrar, estoy abreviando la lectura, y se lo prohibieron que no se presentara. Versículo 32, algunos gritaban una cosa y otros otra cosa. Había mucha confusión en la ciudad. Hermanos, esto era una ira colectiva, una cosa en masa, una cosa loca.
No tenían ni pata ni cabeza lo que estaba pasando. Comenzó con los plateros, que dijeron: grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios. Porque ¿qué dijo Demetrio? Acudió al patriotismo. Ellos nos quieren quitar a aquella diosa que veneramos y que venera toda Asia. Eso era verdad. Y comenzaron ellos a decir: viva Diana. Y comenzó a llegarse la multitud a gritar y a gritar. Y habían cientos de personas, miles de personas quizás, gritando lo mismo. Y si usted sigue leyendo el relato, se da cuenta de que algunos gritaban y no sé por qué estaban gritando. Se preguntaba uno a otro: ¿por qué estamos haciendo aquí? No, sigue gritando. Viva Adriana de los Efesios. Y otro llegaba: oye, yo llegué ahorita, ¿qué fue lo que pasó? No, viva. Comienza a gritar. Porque algunos, dice el relato, que no sabían por qué estaban gritando. ¿Qué hacían ahí? Y esa confusión la genera obviamente Satanás. Satanás es el padre de mentira, es el padre de toda confusión. Y esa confusión, aunque parece irónico lo que está pasando, generó un movimiento de masas muy fuerte. Durante 2 horas o más estuvieron gritando. ¿Ustedes se imaginan tener a alguien 2 horas ahí gritando lo mismo? Viva Diana, no sé qué. Horroroso, contagioso. Algunos se quedaron quizás sin palabras, sin voz, pero estuvieron allí. Porque el Evangelio de Cristo, el Evangelio poderoso, el mensaje de Cristo, siempre es atacado. Siempre es atacado. Se cuenta de que cuando comenzó el ejército de salvación a llevar el Evangelio más allá de Estados Unidos, en algunos lugares los famosos prosenectas y dueños de los bares organizaron otro ejército, el ejército esqueleto. Ese ejército esqueleto se oponía al ejército de salvación y agarraban a algunos miembros del ejército de salvación y los torturaban, y algunos fueron muertos por esta gente. Pero el ejército esqueleto desapareció y el ejército de salvación todavía está trabajando. Mucho tiempo, más de 80 años haciendo un trabajo evangelístico dentro y fuera de su país. Porque es difícil, mi querido hermano, que la esencia del Evangelio, la fuerza de Cristo se pierda porque es atacado. Cristo mismo fue atacado, los discípulos fueron atacados. Durante 400 años la iglesia evangélica de Cristo fue atacada. Fueron llevados al circo romano, fueron echados a la fiera, fueron lanzados, eran quemados vivos, eran crucificados. Ninguno de los apóstoles, ninguno de los seguidores de Cristo tuvo una muerte natural, salvo Juan, y fue desterrado. Porque la esencia del mensaje de Cristo trasciende los tiempos. Usted posiblemente, cuando habló de Cristo en su familia, fue atacado. Muchos se rieron de usted, como lo hicieron con nosotros. Cuando se levantó este local de la iglesia, nadie estaba de acuerdo. Porque nadie va a ponerse de acuerdo. Oye, aquí funciona bien una iglesia evangélica, pues tráiganla. Queremos todo menos eso. Si usted tiene familia que no es creyente, llévele el mensaje de salvación y va a ver que no es fácil. Porque el mensaje de Cristo siempre será atacado. Toda la artillería del infierno está sobre el creyente en Jesucristo. Pero por eso no debemos dejar de hablar de Jesús. Porque insisto, Pablo no se escondió. Él salía adelante y si lo apedreaban, se levantaba y entraba de nuevo a la ciudad para predicar a Cristo. Y número 3, mi querido hermano, el mensaje de Cristo es un mensaje que perdura. Es un mensaje que perdura. Se dice, la lectura dice que hubo un oficial de la ciudad que dijo, y se lo dijo en forma abreviada, le dijo a la multitud, a esa multitud que estaba frenética, le dijo: mire, señores, cálmense,
Cálmense, bájale, como dicen hoy en día, bájale 2. No ha pasado nada. Esta gente no ha querido nada, no ha pedido que vayan y saquen la imagen de Diana. No han robado, no han hecho nada. Lo que ustedes están haciendo no está bien. Y no vaya a ser que nos señalen de sedición los romanos, que era el ejército, y nos metan preso a todos. Déjenlos tranquilos. Y los soltaron. Los soltaron a todos, hermano querido. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio es un mensaje que perdura. Si yo le pregunto a usted, ¿dónde está el templo de Diana? Si va a Éfeso, usted lo va a conseguir igual que hace 2000 años. No. Hoy sería, ¿qué cosa? Una ruina. Una ruina como todos esos grandes edificios que hicieron los romanos. Una ruina enorme. ¿Por qué? Porque todo caduca. La idolatría tiene tiempo, tiene fecha de expiración, va a expirar. Todo caduca, hermano. Todo tiene su tiempo. Pero la palabra de Dios dice que Él vive y permanece para siempre. Así que yo les animo hoy que ustedes vean el mensaje del Evangelio como un mensaje poderoso. Ustedes, hermanos, tienen un tesoro en el corazón. Ustedes y este servidor, esta iglesia de Cristo, tiene que llevar el mensaje del Evangelio a todas partes, a donde estemos nosotros. Mucha gente está esperando este mensaje. Ahora, yo no digo que todo el mundo quiere escuchar el mensaje, pero sé que hay muchas personas cerca de usted, de su familia, que quiere escucharlo. La gente quiere escuchar de ese mensaje que transformó tu vida. Quiere escuchar que ese mensaje que transformó tu vida está al alcance de ellos. Y yo les digo que está al alcance de ellos. ¿Cuál es ese mensaje de que Dios vino al mundo en la persona de Jesús? ¿O no? Que llegó a Jerusalén, que llegó a esta tierra y cumplió su ministerio, un ministerio con el poder del Espíritu Santo, de sanar, de hacer milagros, de llevar señales. Que aún los demonios se le sujetaban. Y que dijo que tenía que ir a la cruz para pagar por el pecado tuyo y el mío. Y fue a la cruz como inocente. Y en la cruz no se bajó de la cruz. Podía hacerlo quizás, pero no lo hizo. Y allí cargó el pecado de cada uno de nosotros. Había chance. Aún estando Cristo en la cruz, le dio oportunidad a las personas que se salvaran. El ladrón que estaba frente a él le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Cristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. El centurión que lo estaba viendo dijo: verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Aún en la cruz, Cristo tuvo el poder de hablarle de la esperanza de la vida eterna. Y cuando resucitó entre los muertos, nos confirmó a nosotros de que nuestro Dios, nuestro Señor, viene por nosotros. Amén. Lo único que usted puede decir, quizás no entienda la totalidad del Evangelio, pero una cosa debe saber: que si usted parte hoy de esta tierra, usted va a la presencia del Señor. Sí hay tristeza en la muerte de un creyente. ¿Por qué? Porque no lo vamos a ver más, por lo menos aquí en la tierra. Estamos acostumbrados a ver a las personas. Lo que sí hay es paz. Paz con Dios. Una paz que Cristo compró para ti en la cruz del Calvario. Eso es lo que usted tiene que decirle, mi querido hermano. Hace muchos años, en los años 50, se conoció la tragedia de 5 misioneros que estuvieron con una tribu, los Aucas, en el Ecuador. 5 misioneros que intentaron evangelizar a estos indios, conocidos también como los salvajes, estos Aucas. Tomaron una avioneta, dieron vueltas, vieron a los indígenas allí, le lanzaron regalos, hasta que un día aterrizaron, se hicieron amigos de algunos de ellos, pero días más tarde ellos mismos mataron a los 5 misioneros. La tragedia fue conocida por todos. 5 mujeres quedaron viudas.
tenían el derecho de regresar a su país, a los Estados Unidos. Algunas fueron y se quedaron, pero 3 regresaron. Entre ellas Elizabeth Elliot, la esposa de Jim Elliot, que fue asesinado. Y 2 años más tarde, Elizabeth Elliot llegó otra vez junto con estas hermanas y una persona que era miembro de los indígenas, de los Aucas, y se internaron donde mataron a sus esposos. Y convivieron con la familia que le dieron muerte a sus esposos. Y llevaron a estas personas a conocer a Cristo. La labor que comenzó su esposo la terminó la esposa. ¿Por qué? Porque creía firmemente que el Evangelio de Cristo debe transformar a las personas. Y transformó a unos indígenas salvajes en hijos de Dios. Así que esta mañana, mi querido hermano, yo te animo a que creas ese mensaje poderoso del Evangelio transformador. Ese que decía Demetrio, ese tal Pablo, vino con algo y le transformó la mente a estas personas. Y tenemos ahora un problema serio con la adoración a Diana y con nuestras ganancias. Eso es lo que produce el mensaje de Cristo en las vidas. Lo produjo en ti y lo puede producir en algunas de las personas que hoy no conocen a Cristo. El asombroso poder del mensaje de Cristo. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle a Dios que el mensaje escuchado a través de la historia de Pablo en Éfeso nos anime a creer firmemente que lo que hemos recibido es poderoso, es palabra de Dios, que hay poder en la palabra de Dios, poder que cura, un poder que sana, un poder que salva. Así que ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo estoy agradecido profundamente por tu palabra, Señor, y por el efecto que ella causa en nuestras vidas, porque es palabra tuya, Señor, inalterable, inalterada totalmente. Una palabra fuerte y poderosa, Señor, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y parte los huesos y los tuétanos. Esa es tu palabra, Señor. Y yo quiero pedirte, Dios, que esa palabra tuya, que es el mensaje de Jesús en la cruz del Calvario, que confirmó su resurrección de entre los muertos y nos da a nosotros la esperanza de la vida eterna, esté tocando la vida, Señor. Ese mensaje toque la vida de los que tenemos duda y de los que aún no te tienen, Señor. Extiende tu misericordia en esta mañana y toca tus corazones, Señor. Tú sabes lo que nos afecta, tú sabes las debilidades nuestras, tú sabes tú nos conoces, Señor. Así que ante ti exponemos nuestras vidas, Señor, nuestra mente. Queremos, Señor, en el nombre de Jesús, que el mensaje de Pablo, que ese mismo mensaje transforme nuestra manera de pensar. Te bendecimos en esta hora y quiero pedir a los hermanos que sigan orando. Ya vamos a terminar y quiero hacerte una invitación, como todos los domingos. Una invitación para que tú abras tu corazón al Señor, para que tú le digas a Cristo: Señor Jesucristo, aquí está mi corazón, mi alma abierta. Eso solamente lo va a ver Jesús y tú. Dile: Señor, aquí está mi alma abierta, Dios, para que tú entres allí. Mi vida te pertenece. Perdonas mi pecado. Limpia mi vida, Señor. Ante ti estoy totalmente arrepentido. Mire la cruz de Cristo. Esa cruz se levantó hace 2000 años y todavía tiene el poder para salvar. Esa persona que estaba allí puede ser tu Salvador en la mañana de hoy. Quiero hacer una oración por ti, breve. Y si esa oración expresa el deseo de tu corazón, solamente levanta tu mano y dile al Señor: Señor Jesucristo, ante ti estoy.
Perdona mis pecados, Señor. Ante ti me arrepiento, Dios, de no tenerte en mi vida. Te quiero pedir, Dios, que me bendigas y que me sanes, Señor. Quiero pedirte, Señor, que tomes el control de mi mente y de mi corazón. Te entrego mi vida en esta hora y transforma mi vida en la persona que tú quieres que yo sea.